cómo la sociedad podría involucrarse para ayudar y proponer a mejorar el sistema judicial? Bueno, hay un clamor, lo que pasa es que en general no se suele saber cómo se debe corregir el sistema judicial. Se han dado algunos pequeños pasos de tipo técnico, como es la oralidad, pero yo creo que tiene que haber un sistema de evaluación de los jueces mucho más libre, más independiente. En general, los sistemas judiciales tienden a hacer como sus argollas, y es normal, ¿verdad? Porque tienen un monopolio del ejercicio de la justicia que es muy fuerte y que es muy importante para una sociedad. Pero sí se puede regular bastante mejor lo que es la evaluación de los jueces, los funcionamientos, las responsabilidades, y yo creo que en eso no se ha trabajado adecuadamente en El Salvador todavía. Y también es decir, la información que la gente puede y debe tener. Es decir, hoy en día recibir información de la propia causa es difícil para la gente. Es decir, hay países que toda la información de un juicio está en línea y está en tiempo real, es decir, lo que se habla en el juicio aparece inmediatamente en la página web del sistema judicial en determinados lugares. La gente tiene acceso a la información inmediatamente. Aquí tienes que pagar un abogado, si vas solo, sin abogado te maltratan en la práctica. Es decir, es un sistema judicial contra la gente muchas veces, no está al servicio de la víctima ni de las familias de las víctimas, sino que está al servicio de sí misma y con una relativamente grande arbitrariedad para tomar decisiones en todo el sistema. ¿El Salvador cambia, padre? Cambia lentamente, ¿verdad? Es decir, claro, no tan a prisa como nos gustaría a la mayoría, pero yo sí creo que se van abriendo perspectivas, la gente tiene cada vez reclamos mayores y con más insistencia. Mira, todo este tema del acceso a la información es un tema interesante. Se venía pidiendo acceso a la información desde hace 10, 15 años, ¿verdad? Es decir, mejorar el acceso a la información. Al fin se consigue, y se consigue con estas limitaciones, se intenta poner más limitaciones que las que la propia ley marcaba, reformar la ley, y hay como una avalancha de críticas que impiden que se recorte lo que la ley había autorizado y conseguido. Hay todas estas lentitudes de no nombrar el instituto, bueno, la gente presiona, se acaba nombrando el instituto. En ese sentido yo creo que cada vez hay un sentimiento más amplio entre la gente de la necesidad de reformas, y hay también una participación más intensa de la sociedad civil. Antes la sociedad civil eran 2 o 3 instituciones, hoy la sociedad civil es gente que habla, que participa en las redes, que se mueve, es decir, que protesta, que crea opinión pública con mucha más apertura, rapidez, etc. Entonces yo sí creo que hay cambios y sobre todo que hay perspectiva de cambio, pero sí, no van tan a prisa los cambios como a uno le gustaría, eso es evidente. Claro que sí. ¿Qué opina de la actual oferta electoral? Pues esta pre-campaña electoral que se está dando ya, ¿será de altura para proponer los cambios que El Salvador necesita, que la sociedad salvadoreña necesita experimentar para pasar a otro nivel? Bueno, yo creo que no se están debatiendo en absoluto las necesidades del Salvador, ¿verdad? Eso no está saliendo. Por poner un ejemplo muy básico en el que a mí me gusta insistir, bachillerato universalizado. Es una vieja promesa, pero una vieja promesa que no se ha ido realizando, o si se ha avanzado ha sido mínimamente, ¿verdad? Los técnicos en desarrollo suelen decir que si un 70% de la población no tiene bachillerato, los países que están subdesarrollados no salen del subdesarrollo, ¿no? Se necesita para salir de su desarrollo tener un 70%. Bueno, si queremos elegir un rango etario, el rango entre los 20 y los 30 años está del rango etario con mayor nivel educativo en el país. Hablando ya de rangos de edad productivos, ¿verdad? Entre 20 y 30 años ya hay rangos de edad productivos. Entonces, entre los 20 y los 30 años, en un estudio de la CEPAL, que daba datos del 2009,
En El Salvador, solo el 40% de los hombres entre 20 y 30 años tienen bachillerato y el 43% de las mujeres, ¿no? Nos da un 41 punto algo. Es decir, hasta el 70 nos queda un montón. Sí, ¿no? sí. Ciertamente, si no universalizamos el bachillerato, si seguimos produciendo bachilleres, el 40% de los que tienen la edad de sacar el bachillerato prácticamente están egresando cada año. Si seguimos a ese nivel y a ese ritmo, nunca vamos a llegar al 70%. Hay que universalizar el bachillerato. Bueno, este tema, por ejemplo, no lo tocan en absoluto los candidatos. Y a mí me parece lamentable porque prometen desarrollo, prometen futuro mejor, pero no ponen los medios. Entonces lo que están prometiendo es pura basura, mentira, trampa, ¿verdad? Es decir, mejor que prometan los medios, que la sociedad pueda ver si en esos medios para alcanzar el desarrollo se avanza, y que la sociedad pueda tener. Están vendiendo ilusiones. Están vendiendo ilusiones. Por supuesto, también se han enfrascado en el tema de la violencia. Sabemos que, por supuesto, es un tema muy importante que afecta el desarrollo de un país entero, ¿no? Entonces, padre, ¿cree usted que los candidatos están tomando de forma responsable lo que es un tema tan puntual como es la violencia y específicamente la tregua entre pandillas? Mira, yo creo que no. Es decir, que no lo toman en serio, es decir, como todas la mayor parte de las cosas, ¿verdad? La violencia es un fenómeno, es decir, grave en El Salvador, por supuesto, pero que yo creo que tiene sus raíces en la desigualdad. La desigualdad es un fenómeno de violencia, es violenta en sí mismo. A mayor desigualdad, mayor violencia. Eso es una tónica bastante general. Ahora, ¿cómo enfrentas la desigualdad? Pues evidentemente primero reduciéndola. ¿Cómo lo reduces? Hoy la manera de reducirla es empleo con salario digno y estudio y capacidad teórica, capacidad de desenvolverse cada día mejor y de llegar a tener empleo digno. Bueno, es decir, sobre la educación ya decíamos, ¿se está universalizando el bachillerato? No. Es decir, hay una oportunidad, es decir, hay una relación también muy clara entre violencia y escolaridad. A mayor permanencia en la escuela, menor violencia juvenil. Es decir, si tenemos un 60% de jóvenes a partir de los 15 años, de los 15 a los 18, en la calle sin hacer nada, es decir, pues es normal que haya más violencia juvenil. Si los tuviéramos en la escuela, sería más fácil tener un cierto control y, bueno, más fácil también para ellos tener ilusiones en la vida y no desviarse a este tipo de ilusión de la riqueza inmediata o de la camaradería del grupo un poco salvaje y aventurero, puede ser la mara, etc. El empleo digno, empleo con salario digno, es otro de los factores fundamentales. Mientras no haya salarios mínimos decentes, pues va a ser muy difícil que la gente se anime a trabajar o se van a Estados Unidos a trabajar, porque lo que no se puede es decirle a la gente, y dice, mire, en Estados Unidos vale $7 la hora y aquí vale 45 centavos la hora. Quédese aquí y sea buena gente. 45 en el mejor de los casos, porque si es el salario mínimo agropecuario, la relación es todavía mucho menor. Entonces, la gente que tiene un empleo digno trata de hacer su vida, trata de autorrealizarse, etc. La gente que tiene un salario de hambre, bueno, la gente es muy buena en El Salvador, entonces la gran mayoría de la gente trabajadora pues trata de multiplicar bienestar para sus hijos y que sus hijos en el futuro no tengan las dificultades de ellos. Pero hay otros que evidentemente se desesperan y emprenden rumbos o bien de marcharse del país, que redunda en un empobrecimiento del país, o bien de dedicarse a la violencia. En este sentido yo quisiera hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? A veces cuando uno habla de que la pobreza y la desigualdad es fuente de violencia, la gente a veces le dice, mire, padre, usted está acusando a los pobres de violentos. No, es decir, yo estoy acusando a los poderosos y a los ricos de violentos porque la violencia es estructural, es decir, la desigualdad es violencia. Y la desigualdad en cuanto a violencia
la causan los que están arriba, no los que están abajo. Los que están abajo no son causantes de la desigualdad, son los de arriba los que crean la desigualdad y los que multiplican la desigualdad. Entonces, evidentemente, si uno dijera, los ricos son más buenos o menos violentos, los pobres o los ricos, yo diría, menos violentos los pobres, porque mayoritariamente se dedican a vivir y a tener esperanza para sus hijos. Ahora, como los pobres son tantos, y son muchos, y son mayoría, pues el pequeño porcentaje de gente que se desespera y se tira a la violencia, y a la violencia inmediata, pues es como más evidente. Y si además las leyes protegen mucho más a la gente que está arriba y tienen más recursos incluso para burlar las leyes, pues es normal que numéricamente veamos más pobres en el mundo, clases medias bajas, en el mundo de la violencia, que en el mundo de arriba, ¿verdad? Es decir, el mundo de arriba, pues aparentemente tiene menos violencia, pero es una violencia muchas veces legal. Es decir, ahora provoca violencias ilegales. Entonces, en eso yo creo que hay que ser bastante claro. Lo que pasa es que a la gente le cuesta decir que los ricos son más violentos que los pobres, ¿verdad? Y luego le acusan a uno de que le llama violentos a los pobres cuando dice que la pobreza con desigualdad genera violencia.